Si buscamos Xipetotec en internet, la mayoría de las imágenes que tendremos como resultado son fantasiosas, grotescas, explotan la idea de una persona desollada. Después de todo, es fácil llamar la atención con una imagen sensacionalista. Sin embargo, entre tanta parafernalia se pierde parte del significado, parte de la profundidad que un dios como Xipetotec tiene. En este video veremos un poco más sobre este ser que está tan intrínsecamente ligado al maíz y por ende a nuestra tierra. Como siempre he dicho, estos seres son complejos, tanto que en un solo video es imposible tocar el tema por completo, obviando además que la información existente está limitada no solo por la cantidad, sino por la calidad. Recordemos que las mentes de las personas que convivían con estos seres habitaban un mundo muy distinto del de nosotros, lo que de entrada, les garantizo, limita nuestra forma de interpretar el mundo y los dioses que lo habitaban en aquel entonces, pero igual haremos un esfuerzo por entender un poco más de ese misterioso e impactante Eotl. Quizás sea bueno comenzar con un texto que nos dejó Fray Diego de Durán en su libro Historias de la Nueva España e Islas de la Tierra Firme, donde se deja entrever el peligro de simplificar las ideas detrás de tales dioses, donde él mismo habla de cómo al principio veía tales creencias e interpretaciones del mundo como meras grotesquerías, hasta que descubre que encierran un significado no solo profundo, sino en muchas ocasiones hermoso. Todos los cantares de los dioses son compuestos por unas metáforas tan oscuras que apenas hay quien las entienda. Si muy de propósito, no se estudian y platican para entender el sentido de ellas. Yo me he puesto de propósito a escuchar con mucha atención lo que cantan, y entre las palabras y términos de la metáfora, y paréceme disparate. Y después platicado y conferido, son admirables sentencias. Así en lo divino que ahora componen, como en los cantares humanos que componen. Fray Diego Durán, Historia de las Indias, de Nueva España e Islas de la Tierra Firme. En casa de florido zapote, adornada con flores acuáticas, estás tú, oh Dios, en un solio de floreciente zapote. Estás tú, nuestro Padre. Reluce como un sol tu tornasolada casa de zapote. Tienes tu mansión en medio de flores acuáticas de jade. En Anáhuac imperas. Los orígenes de Xipetotec son inciertos. Solo se sabe que es mucho más antiguo de lo que podemos ver. La complejidad del culto al Señor desollado nos demuestra que sus raíces son demasiado profundas y complejas para ser un fenómeno relativamente tardío. Los argumentos a favor de su antigüedad residen principalmente en iconografías. Uno de los vestigios más fuertes se encuentra en una escultura olmeca, conocida como el Señor de las Limas, asociada a Xipetotec por un elemento visual recurrente en las representaciones de Yopi, otra forma de llamarle al Señor desollado. El elemento en cuestión es una línea en el rostro que parte desde la mandíbula, cruza por la esquina externa del ojo hasta el frente. Esta representación visual, junto a un motivo parecido a una cola de golondrina cercano al rostro, es asociada a Xipetotec y se encuentra a lo largo del tiempo en diversas culturas, lo que es testigo no solo de su antigüedad, sino de su extensión. Pero no es la antigüedad de nuestro Señor desollado lo que atrapa nuestra atención. Ahora nos movemos al tema que he estado evitando, el de las ofrendas. Claro, en este contexto es un eufemismo. No lo uso a la ligera, sino más bien como una forma de precaución, ya que no estoy seguro de cómo reaccionará YouTube a la palabra sacrificio, ya que puede ser tomada como un tema sensible. Y la otra razón es que dicha palabra encierra demasiados aspectos negativos como para permitirnos abordar el tema de forma más comprensible. Es claro ahora para nosotros que una ofrenda de este tipo es total
y completamente injustificada desde el punto de vista moral y ético. Pero así lo es también juzgar las culturas antiguas con nuestros propios ojos y valores, ya que no habitamos ese contexto espacio-temporal. Para entrar al tema de las ofrendas humanas, debemos entender al menos esto, que las personas de la antigüedad estaban rodeadas por demasiadas preguntas para las que no tenían respuestas francas. Tantas cosas sobre las que no tenían control. El mundo, al ser incierto, albergaba demasiados peligros. Peligros para los que no estamos tan conscientes o a los que no damos tanta cabida en nuestras preocupaciones diarias. Sin embargo, para ellos eran peligros reales y acechantes. Una serie de cosechas mal logradas bien podría significar hambruna, muerte, sufrimiento y quizás la destrucción de la civilización que habitaban. Así, por ejemplo, tomemos el Sol y lo que sabemos de ese astro. Para nosotros es una esfera de plasma, moviéndose a velocidades vertiginosas por el espacio, arrastrando consigo unos cuantos planetas, incluidos nosotros tras él. Sabemos que es una estrella de vida media, a la que todavía le quedan al menos otros 5.000 millones de años de vida. El Sol, para todos los fines prácticos, es una constante no solo de nuestra vida actual, sino de la realidad más allá de nosotros. Es decir, el Sol seguirá existiendo aún mucho después de que nos hayamos extinguido. Dicho en otras palabras, hasta donde sabemos, no hay nada que ponga en peligro la existencia inmediata del Sol, y por ende, la de nosotros. Parece poco, pero ese pequeño gajo de conocimiento nos da certeza y seguridad sobre su permanencia. Sabemos que seguirá dando energía para las cosechas, para el clima de la Tierra. No tenemos que preocuparnos por su existencia en el futuro inmediato. Pues bien, esa certeza no existía para aquellas personas. No existía más que una incertidumbre constante. Al no entender fundamentalmente muchos de los procesos inherentes al mundo, se abren paso a algunas preguntas insidiosas. ¿Y qué tal si el Sol ya no sale? ¿Y qué tal si las cosechas no se dan? ¿Qué tal si nos enfermamos? ¿Qué tal si ofendemos a algún poder que no percibimos y nos quita su favor? ¿Y qué tal si hacemos algo para que todo se mantenga estable? Todas las esperanzas puestas en ese disco de luz que alimenta, y no solo de forma metafórica, todos los procesos de la Tierra, que sin él, la vida como conocemos no existiría. Es remarcable que para muchos de los pueblos originarios este conocimiento era una realidad. Sabían de manera intuitiva que el Sol era el pilar de todo. Sin embargo, para aquellas personas, el Sol mantuvo un aura de misterio insondable, y así fue durante mucho tiempo para la totalidad de la humanidad. El Sol fue ese disco luminoso para el que no hubo una explicación satisfactoria durante incontables años. Nadie sabía con certeza qué era el Sol, que al no conocer la naturaleza real de algo, las personas quedan sujetas a una constante incertidumbre. Así también el misterio se extiende al firmamento, a las estrellas. Aquí debo enfatizar que me refiero al entender las causas de estos fenómenos, no a medirlas, ya que todos conocemos que las culturas mesoamericanas fueron excelentes al medir estos fenómenos. Sus tiempos registrados en calendarios que aún ahora son reconocidos por su exactitud, superando en algunos casos a nuestros métodos actuales. No me malinterpreten, los antiguos conocían perfectamente los tiempos y los fenómenos que propiciaban las cosechas. Son los procesos fundamentales de estos fenómenos los que permanecieron ocultos a ellos. Por supuesto, todo esto no es más que una conjetura, una forma de imaginar las razones detrás de este tipo de ofrendas. Y es en esa incertidumbre donde encontramos las ofrendas humanas, no solo en las civilizaciones mesoamericanas, sino en todo el mundo entero, en distintas épocas y de distintas manifestaciones. Pero han sido una realidad constante de la humanidad ligada a nuestra necesidad de entender el entorno en el que vivimos y nuestro deseo de vivir en un mundo estable y predecible. Así pues, las festividades de nuestro Señor desollado eran percibidas como propiciatorias en cuanto a la regeneración del maíz y por ende la continuidad de la vida. Dicho esto, creo que las siguientes líneas escritas por Rafael Tovar y de Teresa
nos dan una buena idea de lo que era el culto a Xipetotec. El culto a Xipetotec estaba impregnado de muerte sacrificial. Era, al mismo tiempo, un ruego encaminado a obtener la prolongación del ciclo vital, ya que la sangre de las inmolaciones hechas en su honor no se derramaba, sino que se ofrendaba al sol y a la tierra para nutrirlos y fortalecerlos. A Xipetotec se le ofrendaban las mazorcas de maíz más sanas y fuertes, aquellas seleccionadas para semilla, con la intención de propiciar una buena cosecha. Al mismo tiempo, en tanto el dios no fuera sacrificado y desollado en las personas de los guerreros cautivos que sucumbían en la celebración, se prohibía elaborar alimentos con maíz nixtamalizado o cocido con agua de cal. Esto adquiere una dimensión simbólica asombrosa al considerar que la nixtamalización del maíz se hace para desprender la piel de los granos y facilitar su digestión. Una muestra más del inagotable caudal de sabiduría y tradición que envuelve a la planta fundamental de nuestro país. Parte de lo fascinante que nos dejan estas líneas es la analogía entre el maíz, las personas y los dioses. Es decir, los humanos necesitan nixtamalizar el maíz para consumirlo, para desprender la piel del grano. Así quizás las personas desprendían la piel de las ofrendas para que fuera más fácil ser consumidas por Anáhuatl y Tecú, otro nombre del señor desollado. Siempre he insistido que para entender una creencia es mejor tratar de hacerlo en el contexto en el que fueron practicadas. Y este es un ejemplo muy real. La nixtamalización es un proceso fascinante al que llegaron los primeros pobladores de América. Sin ese proceso, el maíz no libera sus nutrientes. El desconocimiento de la nixtamalización llevó a brotes de pelagra en Europa, pues consumían el maíz sin ser nixtamalizado. La pelagra causa severos problemas intestinales y neuronales. No es que el maíz sea propiamente tóxico, sino que se consume y crea la ilusión de estar nutriendo el cuerpo, cuando en realidad el cuerpo es incapaz de acceder a los nutrientes necesarios del maíz. Solo a través de la nixtamalización, el cuerpo humano puede aprovechar realmente el maíz. Según el Centro Internacional para la Mejora del Maíz y el Trigo, de acuerdo con la evidencia arqueológica, la técnica de la nixtamalización fue desarrollada por las civilizaciones mesoamericanas entre el año 400 y el 800 AC para ablandar los granos de maíz y poderlos moler. Originalmente, estas civilizaciones cocían los granos junto con ceniza volcánica o conchas molidas, y actualmente se usa cal. Hoy se sabe que la nixtamalización implica cambios bioquímicos importantes en el maíz que favorecen a la salud humana. El maíz se enriquece con calcio y otros minerales. Se liberan precursores de niacina, mejora la biodisponibilidad de las proteínas e inhibe un alto porcentaje de aflatoxinas, un particular grupo de micotoxinas, sustancias tóxicas naturales que se desarrollan por la acción de algunas especies de hongos o mohos presentes en el maíz. Como vemos, los dioses y las tierras que habitan están íntimamente relacionados. Ahora, podría detenerme a hablar detalladamente de la Tlacaxipehualistli, veintena en la que se festejaba a nuestro Señor desollado. Mencionar que la fiesta era tan importante que Tlatoani mismo participaba en ella, y que durante dicha fiesta se celebraban las victorias militares recientes. Las festividades a nuestro Señor desollado estaban íntimamente ligadas a la guerra, porque ésta no era percibida como un fenómeno destructivo, al contrario, ya que contribuía a la preservación del cosmos, pues ésta facilitaba la obtención de las ofrendas últimas, la sangre que era derramada en honor a la tierra y los dioses que nos crearon. Tal era el fervor y la unión entre los mexicas y nuestro Señor desollado que el Tlatoani mismo se vestía de Xipetotec al encabezar su ejército en batalla. Hablar sobre los rayados, las personas destinadas a convertirse en ofrenda, conocidas por sus características líneas rojas en el cuerpo,
muchas veces guerreros capturados en batalla y que ya cautivos eran obligados a participar en una batalla simbólica, en los de Malacatl, malacates de piedra. Podría hablarles de cómo los cuerpos de los Xipeme, o los Totectic, los desollados, o los que murieron en honor de Xipe Totec eran llevados a los Calpulis, de los guerreros que los derrotaron en la batalla simbólica para ser consumidos en una comida ritual, un plato preparado con maíz sin nixtamalizar, al que llamaban pozoli, reviviendo aquí la vieja polémica sobre el origen de nuestro gran platillo, el pozole. Podría hablarles de los cuchillos rituales, hechos con tortillas de maíz, sin cal, al que llamaban yotlaxcali o yopitlaxcali, tortillas de yopi. Podría hablar de los ocholi, tortillas retorcidas que eran usadas por sacerdotes como ropa, o que Xipe Totec era el dios de los orfebres, quienes se encargaban de recolectar las mejores mazorcas del año para ofrendárselas. O cómo Yopi podía curar algunas enfermedades de la piel y los ojos. Y créanme, aún faltan muchas más cosas por mencionar. Insisto que al hablar sobre eso se perderá la razón por la que decidí tocar el tema de Xipe Totec. Si quieren conocer más a detalle sobre las fiestas y mitos en relación a Xipe Totec, más que videos suficientes sobre el tema. Mi intención es mostrarles otra cara de este dios misterioso y tal vez cambiar un poco esa imagen grotesca asociada a nuestro señor desollado. Por supuesto, lo que viene a continuación es mi punto de vista. Ustedes formarán su propia opinión. Como he dicho, nuestra propia moralidad tiende a ensuciar las aguas, por ponerlo de alguna manera, y no nos permite ver más allá de las ofrendas humanas mismas. Al leer sobre los festejos de Yopi, el Tlacaxihuapalistli, literalmente desollamiento de personas, noté un patrón recurrente, y es la presencia de maíz sin nixtamalizar, maíz sin ser cocido, en otras palabras, maíz que no ha sido preparado adecuadamente. Incluso hay rituales en los que la masa de maíz sin nixtamalizar es usada para limpiar el cuerpo. El maíz sin nixtamalizar, sin ser preparado adecuadamente, parece resonar o reflejar la condición inadecuada propia de las personas que están por convertirse en ofrenda para Xipe Totec. Lo que parece suceder en paralelo es una transfiguración del maíz y las personas mismas, donde en un punto ritual son equivalentes. Es decir, el maíz y las personas son lo mismo, y por lo tanto, ambos están atravesando un proceso que les permitirá liberar sus cualidades nutritivas. El maíz, para nuestros cuerpos mortales, y las personas ofrendadas a través de los rituales son preparadas para liberar sus nutrientes, a falta de un mejor término. Liberar sus nutrientes para la tierra y sus dioses. El ser humano y el maíz se intercambian entre ellos y ante los dioses, donde adquieren el mismo valor. La piel del grano se vuelve la piel de las personas. Así como el grano es despellejado por las personas para ser consumido, así las personas son despellejadas para ser consumidas por los dioses, quienes necesitan sustento. Y este es obtenido al consumir las ofrendas humanas, lo que efectivamente convertiría a las personas sacrificadas en personas de maíz. Esto lleva implícito también el miedo a que el mundo como lo conocemos, con sus ciclos de crecimiento y muerte, falle, lo que irremediablemente lleve a una caída catastrófica del mundo como lo conocemos. Quizás los antiguos ofrecían lo mejor de sí mismos, el maíz y las personas, no porque fuera una forma fácil, sino precisamente por lo preciosa y dolorosa que era la ofrenda hecha con la esperanza de seguir perpetuando el mundo que habitaban. Por supuesto, como ya les dije, esta es mi visión e interpretación, y los invito a retarla, a redescubrirla y a reinterpretarla. Al leer sobre el dios desollado, debo admitir que no vi un monstruo sediento de sangre, sino una tierra consciente de su fragilidad, y los pueblos que la habitaban dispuestos a pagar el precio más alto para preservar su modo de vida. Como ya dije anteriormente, este es apenas un fragmento enorme de toda la información que está disponible en torno a Xipe Totec. Pero espero que la próxima vez
que lean y escuchen sobre Xipe Totec no lo transformen en un demonio sediento de sangre. Y lo mismo aplica a las personas que lo adoraban, sino como una manifestación de la naturaleza incierta del mundo, cristalizada en la mente humana. Al menos nos dará una dimensión más profunda a la interpretación del Dios desollado.